Escritura, ¿se escucha bien? ¿Sí o qué? Bueno. Escritura a patio abierto. Mi historia comienza sentado en una silla torturándome, porque era un niño muy pobre y ratero. Cuando salí de la cárcel me quitaron mi casa, picaron a mis padres y los tiraron al río. Era un niño desplazado. Mi vida era una desgracia y me fui a vivir donde mi tío, el cual me violaba cada rato, me tocaba. Me sentía ahogado en mi sufrimiento y no aguantaba la depresión. Mi corazón se moría lentamente. Mi mente se desprendía de mí. Mis sentimientos se agotaron. Por un momento pensé que la vida no valía nada. Lleno de dolor, corrí a un árbol con un lazo. Quería que la gente se diera cuenta de mi vacío. Me amarraba lentamente al cuello y al árbol. No podía más con mi vida. Tenía que morir. No tenía refugio, no tenía nada. Decidí matarme y al ahorcarme sentía que al fin vivía. Y ahí termina el cuento. Entonces, cuando nosotros leímos eso, nosotros dijimos, oh, ¿qué pasó aquí? Este era taller de literatura. Pero son cosas que encuentra uno en el barrio, ¿cierto? Bueno, apenas vamos a empezar, por si quieren quedar. Está más bueno, ¿verdad? No, eso demora un momentico. Bueno, no, chao, pues. Ah, y ya así para darle inicio pues acá al compañero y para volver a invitar a la gente. Había una vez en un barrio no muy lejano de una ciudad perdida entre el valle de algún cacique, un sueño, una idea para construir un mundo donde quepan muchos mundos. Hace 5 años la casa de los botones venía dando lidia en la frontera, imaginando y construyendo espacios para la formación en expresiones artísticas, para ver si así vamos teniendo comunidad en nuestro barrio, ya olvidado por el Estado y con caminos llenos de historias, niños, niñas, personas de carne y hueso, o sea, personas con sueños, imaginarios, realidades, llantos y risas. 3 años que han, bueno, 5, esto es de 2019. 5 años que han pasado volando como los gallinazos del quitasol y que van dejando enseñanzas para el camino a seguir. Y aquí hemos hecho talleres de cianotipia, de títeres, música, lectura, gastronomía que fue más chévere porque comimos muy rico, manualidades, artes plásticas, escuelas de formación y educación popular y otras aventuras de esas que solo pasan en estas casas comunes. También, y porque nos gusta que haya motivos para juntarnos a repensarnos y disfrutar de las artes. Hemos realizado escuelas itinerantes, vacaciones creativas, novenas populares, lunadas y festivales en la frontera. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y les recordamos a los vecinos y las vecinas que ya vamos a iniciar la presentación del libro Carne para Caníbales del escritor Weimar Ospina. Todas se pueden acercar, pueden salir al balcón, pueden preguntar qué está pasando en ese patio. Y bueno. Bueno, de nuevo buenas tardes. Estamos en las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. Agradecer al equipo logístico por encumbrarse esta tarde aquí y traernos un escritor muy especial y que ha tenido una acogida importante con su novela Carne para Caníbales. Y es realmente un honor para mí estar hoy compartiendo con él este bello escenario donde se ven allí a lo lejos las casas ganar esa falda de la montaña. Es un atardecer muy bello hoy aquí en el municipio de Bello, Antioquia. Wilmar, ¿cómo entender un poco esa suerte de catarsis que hace el escritor al reflejar o al indagar en la violencia urbana y además de hacer una lectura muy personal también de estas nuevas ciudades que vienen creciendo
en el territorio nacional y los personajes que van creando las ciudades, ¿cierto? Cómo surge esa ciudad en su novela y, y cómo logra usted esquematizar estos personajes a partir, por lo que he escuchado en otras conferencias, a partir de una visión personal también de esta ciudad. Entonces, háblenos un poco cómo es la ciudad de carne para caníbales y, y un poco sobre los personajes de esta novela que además ha tenido muy buenos lectores, ¿no? Que ha tenido ensayos y visiones muy particulares de los nuevos lectores de esta novela. Buenas tardes a todos, un placer estar acá con mi amigo Alan. Agradecer también a la organización de las jornadas literarias Andrés Bello, a Handey especialmente, que lo conozco ahora y un bacán. Pues hombre, yo creo que la tarea de escribir es tratar de hacer lo que les dio ahorita Tavo en los cuentos de los niños. De hecho, me dejan grata, o de los jóvenes que lo hicieron, me deja gratamente sorprendido porque leen muy bien el barrio y esas fronteras del barrio, y la ciudad tiene esos límites, ¿cierto? Y esas fronteras, y hay cosas difíciles en Medellín, en Pereira, en Barranquilla, en Bogotá, y esas cosas difíciles las vivimos todos. De hecho, pues vengo de un barrio muy popular en Pereira, Alan, que se llama Berlín, y pues no hay nada más agitado en Pereira que Berlín, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo va configurando a uno el barrio? ¿Y qué le va legando? De eso se trata. Y cuando uno escribe, digamos que hace una lectura de eso que vive y posteriormente puede transformar a través de la palabra, de la escritura, del arte, del teatro, de la danza. Como pereirano que soy, y lo hablábamos ahorita, creo que una narrativa no es local si se habla de la ciudad como tal, Medellín, Bogotá, Cali, sino que se hace universal en la medida de la temática o de la trama narrativa. Por tanto, pues yo creo que Pereira está en mí y yo estoy en Pereira, porque es la ciudad que me ha transformado. De hecho, me transforma mentalmente y también a nivel físico en la medida en que camino por esa ciudad y en la medida en que ella me habita, porque las ciudades lo habitan a uno, los barrios lo habitan a uno. El primer cuento que lee Tao es un cuento que uno descubre un joven habitado por el barrio en el que creció y lo habita de muchas maneras. Por ejemplo, le quita a sus padres según el relato. Hay unos tocamientos también de otras personas, entonces el barrio siempre lo va configurando a uno. Y digamos, Alan, que esos personajes no necesariamente son de la ficción, sino que lo rodean a uno, porque la tarea de escribir es también leer el otro que está cercano a uno, la otra persona, y no lo hace Wilmar, y no lo hace Alan, y no lo hace cualquier otro escritor, lo hacen todos los escritores, o al menos las personas que tratamos de llevar a cabo una narrativa. Leer esas personas que nos rodean y tratar de ficcionar un poco, quizás con el ánimo de encubrir también esas situaciones complejas que viven esas personas y no terminar en una denuncia, sino en algo que aparentemente sea una imaginación, pero que realmente vive ahí con nosotros. Entonces Pereira no es una ciudad ajena, por ejemplo, a cosas como las que se narran en Carne para Caníbales, que son personajes un poco con algún desequilibrio psicológico, que de pronto viven la ciudad de otra manera, que de pronto, por ejemplo, en el primer capítulo se narra el suicidio de un tipo que se tira del diario del Otún. Eso sucedió realmente en Pereira. Yo lo que hice fue traerlo y volverlo un hecho literario. Entonces, digamos que la literatura y el arte, y acá nos acompañan jóvenes y niños, es una manera también de hacerle catarsis a todo eso que nos genera la ciudad y cómo nos habita la ciudad. Y si nos quedamos con eso, entonces digamos que de una u otra manera no limpiamos también esas tragedias que vienen en el cemento, en la calle, en los aguanes, la pelea de la esquina, la botella picada, qué sé yo, la sangre, porque tampoco se puede odiar la sangre. Hablar de eso no es hacer una apología a la sangre,
Cuando uno le habla a los pelados, yo soy profesor de colegio, les habla sobre el suicidio, no es invitarlos a eso, es brindarles una información para que transformen su vida en torno a una ansiedad, a una angustia, a una depresión. Pasa lo mismo en la narrativa. Es una forma de transitar esos hechos trágicos que permanentemente nos hacen. Porque si nosotros realmente fuéramos hechos o realizados en la felicidad, pues creo que no seríamos tan humanos. Nos va configurando más bien es la tragedia, y eso no es nuevo, ya los griegos lo habían dicho. Entonces uno va descubriendo esos hechos para, digamos, hacer sí, esa especie de transición, mostrar esa parte de lo que es el ser humano, y que las personas vayan, digamos, transformando a la luz de una persona que quizás ve algo más profundo en un hecho determinado, como por ejemplo una novela de género negro. ¿Listo? Y la ciudad, pues en el género negro siempre va a ser un personaje indiscutible, porque de hecho en ese tipo de novela que termina siendo policial, siempre va a haber un escenario del crimen, y el ser humano siempre se mueve en escenarios criminales, porque aunque no digamos que sea así, yo no sé, en Pereira la zona estrato 6 es la circunvalar, pero es una zona criminal también. Es decir, también hay el hurto, también hay el robo, también hay la situación del sicariato, de las fronteras, de muchas cosas que nos las tenemos ahí en la punta de las narices, y la literatura debe estar al tanto de eso, ¿vale? Por tanto, la ciudad es la que va alegando esos, digamos, esos hechos, esos sucesos, y en esa medida se hace un personaje de la literatura. Lo digo porque, lo digo porque hoy en día se está haciendo una revisión crítica de la producción narrativa de la ciudad de Pereira. Y lo que uno encuentra en esas revisiones críticas en las que ya empieza a participar la novela Carne para Caníbales, es que en un principio hay una versión de una ciudad fundacional, una ciudad rural, que era Pereira. Entonces tenemos unos novelistas rurales, El río corre hacia atrás, y una serie de novelas de, si se quiere, la conquista antioqueña, y también de muchos pobladores del norte del valle, que es lo que configura un poco el crecimiento demográfico de la ciudad de Pereira, como esas dos culturas, del norte del valle y de aquí, de Antioquia. Y se vienen creando una serie de obras donde el barrio empieza a mutar en ciudad, y ya estas nuevas novelas nos presentan ya no esa ciudad acogedora, un poco con esos visos románticos, bucólica, sino que en esta hay una ciudad hostil, es una ciudad que engulle a sus personajes, que casi que los condiciona a una dinámica, como bien lo ha dicho, de violencia. Y ese es el signo, digamos, que marca un poco la novela Carne para Caníbales. ¿Cómo es trabajar la violencia en la narrativa contemporánea? Bueno, bien, Alan. Es cierto, además que hay que hacer un preámbulo ahí. Pues Pereira ha sido una ciudad literariamente romántica, ¿cierto? Y está legado el poeta Luis Carlos, y hay muchos poetas en Pereira, entre ellos acá mi amigo Alan. Pero, como lo decía ahorita, me parece que esos son ligas mayores, la poesía, entonces me tiré por un lado más sencillo, más fácil, más mío, y fue la narrativa. Y esa narrativa, digamos que la hago para quebrar ese paradigma de lo romántico en Pereira. Entonces, digamos que la novela en Pereira, pues un poco con el romanticismo y el costumbrismo, y bueno, que no hay mucho en Pereira, y descubro que lo que no hay mucho en Pereira es una narrativa del género negro, ¿cierto? El género policial. Entonces, primero me tiro por ese lado. Bueno, no hay mucho esto, entonces con eso rompemos el paradigma. Y no lo hay porque también hay una genética social en las ciudades, y eso se lega en las personas que vivimos allí. Entonces, digamos que viendo eso, voy al género negro, al género policial, el asesinato, lo violento, y pues monto una narrativa alrededor de esa situación. Ahora bien, Alan ha tocado una palabra fundamental, el barrio. De hecho, el barrio donde nací se llama Berlín, y en un principio de la historia de Pereira es el primer barrio casi que fundado, dice la historia,
y es un barrio marginal, porque está después de la avenida del ferrocarril, entonces ahí estaba la frontera, ahí estaba el límite, y pues para allá tiraban a todas las personas que no deseaban en la calle Real y en la Plaza Bolívar, que fue donde se fundó Pereira. Entonces, bueno, usted mismo es trabajador, eche para allá, para Berlín, de la avenida del ferrocarril. Y entonces esos barrios también se van configurando desde, digámoslo así, una especie de discriminación social. Y esa genética social va creciendo en los pobladores de esos barrios, que es algo que tenemos que cambiar, porque el barrio no necesita horas echadas para adelante, estudiosos, que van a la universidad, que tienen deseos de salir adelante, solo que se estigmatiza el barrio. Pero obvio, suceden cosas que a veces dejan en jaque a las personas, ¿cierto? Como, qué sé yo, el asesinato, la prostitución, bueno, las sustancias psicoactivas, un montón de cosas que de pronto se tapan más fácil en el estrato 6, pero que igual suceden. ¿A qué vamos entonces? A que una vez descubierto que es muy romántica Pereira, vamos y rompemos el paradigma con un asesinato, que es un hecho que sucede en cualquier parte del mundo. Incluso ese tipo de novela es muy apetecida en los países nórdicos, en Islandia, Finlandia, Noruega, por una razón determinante: allá no pasa nada, ya nunca hay un asesinato, allá no, usted no va a la esquina, allá no asesinan a alguien a bala o a puñaladas. Esos países, allá no pasa nada, pero es los países que más producen novelas policiales, es paradójico. Novelas de asesinatos, de sicariato, de robo, porque hay que entender también que la novela negra no necesariamente es sobre un asesinato, por ejemplo sobre el hurto, la corrupción política. De hecho, aquí en el Chocó hay novela negra, Érase una vez Chocó, de Cristian Valencia, es una novela que trata sobre el tráfico de maderas finas a China y a Asia y a África, y eso es novela negra. No necesariamente es aquella novela que se da sobre el asesinato, sino también sobre otras condiciones del género humano que se viven. ¿Quién lo fuera a creer? Pero Chocó es uno de los territorios más apetecidos para generar otro tipo de tráficos, porque son imaginarios distintos. Entonces, si miramos, vuelvo y tomo esto desde lo que terminé ahora. El ser humano es trágico por naturaleza. La tragedia lo acompaña y es la tragedia la que lo forma. Y es la tragedia la que lo conforma y también es la tragedia la que lo transforma. Entonces no solamente lo forma, lo conforma, sino que lo transforma. Y siempre estamos rodeados de esos hechos, por ejemplo. Y la violencia no solamente se da, yo les voy a echar una anécdota incluso que para mí fue violentada. Estaba muy niño, iba a las novenas de Navidad y me dio gripa Handey, y el señor que hacía las novenas, yo fui y le rogué que era que me había dado gripa porque mi mamá no me dejó ir y violentamente no me dio el regalo el 24 de diciembre. Me echó de las novenas. Yo de esa vez dije, bueno, no vuelvo a las novenas. Eso es violento. Y eso me marcó como niño. Y uy, caramba, yo no vuelvo a una novena jamás en mi vida. Y otra cosa que es violenta que las familias hacen con uno es esto, que digamos me lo marcó mi mamá. Porque no la violencia está marcada por la sangre, sino también por las experiencias de vida. Me manda a comprar 100 de tomate y 100 de cebolla a la tienda. Y yo arranco refunfuñando, y arranco a lo que marca el tapete. Y me caigo, y me repelo casi que hasta el alma. Y cuando entro a la casa me dice, sí, lo castigó mi Diosito. Yo digo, uy, caramba, Dios no le puede echar a uno zancadilla. Claro, llevé la cebolla y el tomate, pero yo dije, no, corto con Dios. Porque yo me sentí de verdad en mi espiritualidad confundido y herido. Caramba, eso es un acto violento. Y me tumbó y me repelé. Y entonces lo violento no necesariamente es donde ir a doña Angélica, y entonces otra vez ahí voy en esa reconciliación, ¿cierto? Que ya me está haciendo esa transición. Pero son cosas que lo marcan a uno. En tal sentido del asesinato, sino también por pequeñas cosas que van configurando ese sentimiento, digámoslo así en palabras del filósofo español, que se me escapa en este momento, al profesor, cuando usted le hace ese escándalo y lo hace quedar como un zapato con los demás compañeros, eso es delicado y eso es tragedia y eso es violencia. Entonces si miramos, casi que todo el tiempo nosotros estamos rodeados de ese mundo
digamos, lo violento, y por tanto esos personajes de la narrativa se tienen, nos encontramos que nos violentan en nuestra producción académica. E incluso nosotros, Alan, la crítica literaria, ¿qué tan violenta es a veces? Por ejemplo, ¿cierto? En nuestra labor, la crítica literaria, ¿qué tan violenta puede ser? Cuando a veces ni siquiera se descubre la intención de lo que alguien quisiera o quiso escribir. Y sobre eso también se tiene que relatar. Miremos otra temática, con la actualidad, con estos elementos, la violencia del pixel, de lo cibernético, esa otra ética que se esconde tras la pantalla. ¿Cuánta violencia hay, por ejemplo, en Facebook, en Instagram? Y estoy seguro que va a haber novela policial sobre eso, sobre los crímenes virtuales, ¿cierto? Porque ya los hay. Hay crímenes virtuales y ya hay investigación virtual. De hecho, en la policía de Estados Unidos hay algo que se llama lingüística forense. Es decir, cómo se descubre un asesino a través de sus ideas, cómo las plasma, el estilo narrativo, el estilo de su fraseo. Entonces, si vamos viendo, Alan, casi que la violencia nos termina desconfigurando, y no desde, vuelvo e insisto, no desde lo grotesco de la sangre, sino también desde pequeñas cosas, como el no regalo de la novena de Navidad, por ejemplo. Está cambiando la ciudad de Pereira y está produciendo novelistas muy destacados como lo es Wilmar Ospina. Como él bien lo ha dicho, ha sido profesor, formador en el área de castellano en instituciones y también en la universidad. Y también tiene una maestría en literatura. Y comprenderá que ahora, a 200 años del nacimiento de Dostoyevsky, para nosotros pues es un referente de la novela negra. Pero también hay los hermanos Karamazov, también concentrado en el juicio, en un asunto también del derecho que se usa mucho para ejemplificar cómo hay una suplantación de lo real también en el efecto del derecho y de las versiones que se han en Lizarazo, como con Casa de Vecindad y otras novelas inaugura una novelística urbana, si se quiere, en Colombia, que ha venido transformándose y en la que se ubica especialmente Wilmar Ospina. Y es precisamente en los dilemas éticos donde entra a diferenciarse la voz del escritor. Y por eso era la pregunta sobre la violencia. Hay una violencia que es la violencia de la guerra y que, digamos, se han creado como unas categorías porque nuestra violencia es tan diversa que ha permitido, y esto es especulación mía, ha permitido como generar unas subcategorías para analizar y mostrar la violencia. Entonces creería que hay un relato de la guerra, pero Carne para Caníbales no es necesariamente un relato de la violencia de la guerra, sino de la violencia cotidiana de las ciudades, que engendra unos personajes con una psicología particular. ¿Cómo fue ese esquema de esa ciudad de la novela? ¿Y cómo resuelve, digamos, usted las vicisitudes entre los personajes? Para no, digamos, concentrar el dilema de la violencia en el dilema de la guerra, sino en los dilemas psicológicos y morales. Listo, bien, interesante la pregunta, vean. De hecho, es que es terrible, la violencia en Colombia, de hecho está sobrenormalizada. Uno todos los días en Colombia no lee un hecho violento, sino cientos, miles de hechos violentos. Ya es nuestra cotidianidad. Y no quería pasar a esa violencia en la guerra precisamente porque hay otra violencia, parece ser menos visible, parece ser menos fuerte, pero que constantemente está allí y hace parte de lo que nosotros, o lo que ha sido de moda, ahora utilizo la palabra moda no porque la novela haya sido pensada en una moda, sino porque la novela negra siempre ha tenido consigo como el feminicidio, ¿cierto? Y particularmente cuando se escribe esa novela, pues en Colombia vienen sucediendo bastantes, digamos, atropellos y situaciones sobre las situaciones de los feminicidios. Y porque además es una huella genética de la misma novela negra. Casi siempre que la víctima en la novela negra termina siendo una mujer. Y casi siempre que el asesino termina siendo un hombre.
En esa novela aparentemente se da esa situación, que las víctimas son mujeres y es un hombre que es capturado, pero no necesariamente es el asesino, porque está pensada para un thriller, es el asesino ahí. Entonces es una situación cotidiana que se ve en Pereira, que se ve en Medellín, en Bogotá, en Nueva York, en España, en Italia. Por eso hablábamos ahorita, puede ser una ciudad muy local, Pereira, pero su historia es una historia universal. Estamos hablando del feminicidio y no solamente lo ha tocado Wilmar Ospina Mondragón, hay novelistas modernos que lo han hecho. Si nosotros vemos La muerte lenta de Luciana Bea y Guillermo Martínez, es la misma trama narrativa. Una mujer que es asesinada pero que va muriendo lentamente por unas situaciones allí, ¿cierto? Ahora bien, la configuración de los personajes. Hay una psicología urbana en teoría, es decir que, como lo hablábamos, el barrio, la ciudad nos va configurando mentalmente y físicamente también. De hecho, no sé, pues yo no conozco mucho Medellín, pero me voy a apropiar de Pereira, finalmente soy de allí. No son los mismos personajes que transitan la Circunvalar Ala que los que transitan la Sexta. Somos distintos, somos bichos distintos. Y aún así, esa circunvalar configura psicológica y físicamente sus habitantes, pero la Sexta nos configura a nosotros de otra manera, Ala. Eso es una situación de la psicología urbana. Pero los seres humanos también, los que habitamos esa zona, tenemos una psicología humana que también transforma la ciudad. En tal caso, no son los mismos escenarios los que hay en la Sexta, porque esa Sexta nos pertenece a nosotros. En tal sentido, entonces, trato de ver cómo esa configuración del cemento, de lo duro y de lo rudo, transforma esa carne de lo blando y de lo psicológicamente humano que hay en esos personajes. En ese sentido, entonces, si es una novela de origen negro, policial, sobre un asesinato, pues yo no creo que sobre un asesinato el personaje sea un sujeto, no sé, que de pronto le gusten los ositos cariñositos, o bueno, o algo así. Es un tipo grotesco, ¿cierto? De hecho hay un personaje ahí que tiene un pensamiento subversivo. Ahora bien, el pensamiento subversivo no significa que sea inadecuado o incorrecto, simplemente es contracultural. Y es una situación que pasa en Colombia. El discurso de ese profesor es contracultural, pero nosotros en Colombia, si pensamos diferentes, es diferente, pues no sé, voy a meterme acá un poquito en ese sesgo político, somos mamertos, somos no sé qué, y pues terminaríamos silenciados de muchas maneras. Creo que en Colombia hablamos, termina siendo una novela trágica. Es una novela por las ganas de una persona de quedarse con esa perla que descubre este sujeto al final y le mete su escopetazo y todo eso, ¿cierto? Por la avaricia. Entonces, el ser humano está tocando. Entonces, la literatura también la estamos remarcando desde el punto de vista no peligroso, sino como un juego truculento de esa misma psique de los personajes y de la vida real, que no es nada nuevo. Pues en 100 años de soledad, quien escribe realmente 100 años de soledad es Melquiades en sus pergaminos cuando los descubren al final. Y quien escribe El Quijote de la Mancha no es Miguel de Cervantes, sino digámoslo así, un moro, porque se encuentra Miguel de Cervantes en Toledo de sus pergaminos. Y acá, digamos que sucede lo mismo. El profesor Genaro lee una novela de un tal Ceres Latea y tal cual como se lee ese asesinato en esa novela es llevado a la realidad. Y muchas veces ya no podemos hablar en novela de ficción y realidad. Esa línea creo que hace rato está casi que junta la realidad y la ficción. Y a veces la realidad supera la ficción. En Colombia la supera todos los días. Es increíble ver los muertos flotando en los ríos. Eso supera la ficción. O ver las cabezas en una bolsa de basura en la esquina de un barrio. O sea, eso supera, esa realidad supera la ficción. O encontrar una cabeza en un punto, un brazo en el otro, el torso en el otro. Eso ya la ficción y la realidad ha superado. Y eso pues configura a sus personajes de esta novela y de cualquier otra novela. Ya lleva algún tiempo circulando la novela Carne para Caníbales y es siempre interesante encontrar anécdotas de los lectores, ¿no? de la obra.
¿Qué ha podido encontrar usted en estos lectores de la obra? ¿Qué anécdotas especiales tiene? Porque sé que ha comenzado a generarse una suerte de recepción crítica de la obra, se está escribiendo sobre ella, se está interpretando precisamente los dilemas morales que plantea ya el escritor ahí, que trata de descifrar, porque en últimas es una apuesta de descifrar ciertos deseos inconfesados, cierta perversión, si se quiere, entrar dentro del plano de lo perverso que es tan complejo para el lector. Entonces, ¿cómo ha sido esa recepción de los nuevos lectores de la obra y qué anécdotas personales quiere compartir con nosotros de los lectores de la novela? Bueno, chévere lo de lo perverso porque pues el ser humano es perversamente humano, pues cierto, es perverso. Eh, Anécdotas. Hay unas referencias de libros, porque cuando, por eso hablaba ahorita que a veces la crítica es violenta. Cuando yo escribo esa novela, yo pienso en unas ficciones literarias que no existen, pero muchas personas han ido a buscar esa referencia ahí que es real para hacer ese juego, porque cuando escribí esa novela quería jugar también con el lector, quería entretenerme un poco a la manera del gato y el ratón. Entonces ahí yo pongo una novela muy conocida por todo el mundo que es El túnel de Ernesto Sábato, de Ernesto Sábato, y pongo otras dos novelas, Ara. Eva de un tal Wolf que no existe, y pues Carne para caníbales de un tal Ceres Latea, que entre comillas es el pretexto que yo tomo para escribir esa novela, y una de las anécdotas es que la gente va y busca esos textos. Y en el discurso del profesor, que es un profesor de literatura, les aclaro, no soy yo, es otro profesor de literatura, pongo un teórico ruso, un tal Tarantiev. Y muchas personas me han preguntado que dónde consiguen la teoría de la literatura moderna de Tarantiev. Pero eso fue intencional, Alan. Quería jugar con esa situación. Es un hipertexto. Sí, exactamente, un hipertexto. Y quería jugar también con esas intenciones del escritor para con el lector, porque finalmente la obra la termina haciendo el lector. O sea, en Colombia el dominio literario casi siempre ha estado remarcado incluso más en la costa que en la misma Bogotá, que es la capital. O sea, la costa tiene un prestigio más amplio a nivel literario que la misma Bogotá, y que incluso pues que Medellín. Y los abogados más que los literarios. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que es bueno porque también se va mostrando lo que decía ahorita Alan, no esa literatura, lo voy a decir así un poco con esta palabra técnica, telúrica de la tierra, de la aldea, del terruño, sino que también se va mostrando una Pereira que es un poquito más cosmopolita, ¿cierto? Donde se están trabajando distintos géneros como la narrativa urbana, por ejemplo. En el caso mío me gusta el realismo sucio, el realismo trágico, que son movimientos actuales, la ciudad, el género negro, la de Gleiber, por ejemplo, que es una novela urbana, el ensayo, se está trabajando bastante el ensayo en este momento en Pereira, la poesía con Alan, por ejemplo, con Hernán Mayama, digamos la poesía también con Diego Vélez, ¿cierto? Que hay una buena camada de escritores ahorita actuales que se pueden ir nombrando. De hecho, críticos literarios, me parece que lo hace bien, sus reseñas Diego Firmiano, ¿cierto? No sé, de hecho ahí estoy terminando de leer Loveland de Luis Salas, que también es una novela, creo que estoy invitado a la Medellín Negra. Luis Salas con Loveland es una novela también del género del que yo trabajo, que es el género negro, podríamos ponerlo ahí, e incluso ha sido tan importante ese último boom, digamos un boom de siglo XX, en los umbrales del XXI, que creo que esta Feria del Libro de Pereira tuvo un plus que no han tenido las anteriores. Fue demasiado pereirana, demasiado regional. Casi que estuvimos invitados muchos autores de Pereira y sostuvimos buenamente la feria. Porque que lleguen los que ya están establecidos, normal, pero que nos den esa cabida a los que estamos incursionando, creo que está bien. Se trabaja en Pereira la crónica,
por ejemplo, la reseña, el artículo de opinión, que también puede ser el ensayo, pero no el ensayo académico de un mundo de notas, sino también el ensayo en su origen, que es ensayar. O sea, decir algo, ensayar, especular, tirar la idea, arrojarla. También se hace eso en Pereira y creo que está bien. Es una oleada en este momento que habría que aprovechar desde el campo editorial, desde el punto de vista. De hecho, el éxito no depende de una carrera, de una maestría o de un doctorado. El éxito depende de muchas otras cosas que están más encaminadas a la persona que realmente a la academia. La academia a veces es un plus, pero yo me pongo en los... es más habitada por los estratos bajos que por los estratos altos. Incluso la católica y la libre. La mayoría de los estudiantes de la católica y la libre en Pereira, porque me he movido un poco en esas universidades, son estudiantes de estratos 3 hacia abajo, que tienen que hacer su crédito pues, en ICETEX para poder estudiar y todo. Que la universidad tenga un nombre ahí, una bolengo, y de pronto suban no sé, el rango o la estratificación es otra cosa. Pero la mayoría de los intelectuales incluso también surgen es del barrio, del pueblo, y eso está bien y es válido. Entonces, en tal caso, no es un pecado tener este tipo de personajes. Miremos, por ejemplo, usted tocó ahorita a Dostoyevsky. El personaje principal, o al menos la viejita asesinada, no es un tipo usurero, es una viejita la usurera. Entonces, una viejita no puede ser usurera. Y un estudiante de universidad no puede ser el asesino como pasa en Crimen y Castigo. Esos casos se dan y es obligación que el escritor y la narrativa revelen esas otras cosas que pasan veladas ante los ojos de la cotidianidad. ¿Cuántos intelectuales pueden haber en San Judas, por ejemplo? En Villa Santana. Tengo estudiantes de Villa Santana muy buenos, geniales, pero el barrio estigmatiza a veces. Y lo que hay que comenzar a hacer es desestigmatizar el barrio. Si se desestigmatiza el barrio, se desestigmatiza también la persona. Porque nada tiene que ver el barrio, es decir, ya lo dije ahora, en Berlín hay más buenos que malos, lo mismo que en San Judas, pero se genera ese estigma. Y no necesariamente el intelectual es el que va a la universidad. Eso hay un montón de intelectuales. De hecho, el que va a la universidad vuelve es un refrito de lo que lee. Y el intelectual si madura la idea, la piensa, la transforma. En cambio uno repite y repita los libros que se leyó, y las frases y las ideas. Entonces, en Perros de Paja, si está ese personaje, la crítica a veces debería más bien pensar cuál fue la intención del autor al poner ese personaje ahí. En Carne para Caníbales hay un celador que reflexiona bien. Ese personaje, Alan, está hecho a la imagen y semejanza de un hermano mío. El tipo no estudió, pero el tipo reflexiona bien la vida. Entonces, para que alguien reflexione bien la vida, tiene que tener un máster, ¿no? Tiene que tener vida, experiencia de vida. Y mi hermano la tiene, porque a diferencia de mía, mi hermano sí vivió el barrio como se vive en los barrios, con su agite, la fiesta, la rumba, las sustancias, y el hombre reflexiona la vida alrededor de eso, y lo hace muy bien, quizás a veces hasta mejor que yo. Porque finalmente mis reflexiones las legan los libros, a él se la dio un libro mejor que se llama La vida y el mundo. Hans Blumenberg dice que el mundo es un libro por leer. Mientras yo leía libros, mi hermano leía ese mejor libro que era La vida. Entonces, el tipo no estudió, pero a veces reflexiona hasta mejor que cualquiera que haya estudiado. Entonces, más bien habría que pensar esas intenciones de lo que propone el escritor a la hora de poner un personaje intelectual o intelectualoide, o que piense bien en un barrio como San Judas, o como Villa Santana, o como Berlín. Bueno, en fin, no lo veo como una crítica pues viable, no. Hay muchos intelectuales en la cotidianidad y de hecho son maravillosos. Sí, lo decía en el sentido que es un llamado también a los críticos literarios y a la investigación académica, y es cómo se puede hoy en retrospectiva analizar desde una primera obra que trata la temática de la marginalidad, de la ciudad, de los personajes, del barrio, y cómo se ha ido transformando esa psicología de los personajes puestas allí en estas narraciones
en la nueva novelística que se está generando hoy en la ciudad. Lo decía en ese sentido, que animará a los estudios literarios a mirar cómo ha mutado las versiones de la ciudad de Pereira en su narrativa, a partir de la psicología de sus personajes, y lo digo en contraste también con unos personajes más humanos y más puestos en contexto. Bueno, vamos llegando al cierre de nuestra actividad. Hoy estamos en la Casa Cultural Botones, aquí en esta colina de Niquía, la frontera, donde se ven las casas allí ganar el cielo y ya empiezan a iluminarse en esta tarde. Agradecer a Wilmar Ospina por acompañarnos en las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. Es para nosotros un gusto inmenso tenerlo aquí en Antioquia, en el municipio de Bello. Gracias por haber escalado esta montaña, por acercarse al barrio, a los habitantes de aquí de Niquía, y también por la hospitalidad aquí de la Casa Cultural Botones. Muchas gracias también a Yandey Marcel, que nos acompaña hoy, y a los que están conectados. Dándole algo de la novela, ¿no? Fragmento. Para que nos dejen ahí antojados. Sí, un fragmento. Bueno, el último que puso Yandey ahí en el flyer. Eso, que es el clima, pero lo deja uno con ganas de más. Bien, antes de terminar también agradecer a la invitación por parte de Yandey y de las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, también a la Casa de la Cultura Botones, a Tao, porque de una soy entrador, pues yo soy del barrio, el barrio es lo mío, y yo, ¿qué? ¿Cómo va? No, vas a presentar un autor, y yo, mucho gusto, Wilmar Ospina. Y me le metí a la cocina de una vez y lo disparé por timbre y todo. Entonces, de hecho me gusta estar acá en el barrio, porque así crecí en un barrio en Pereira, tal cual como este, ¿cierto? Y nunca lo negaré y siempre seré del barrio, porque creo que el barrio es nuclear, es esencial, siempre lo forma, a veces incluso hasta mejor que el mismo corazón de la ciudad. Es decir, me refiero, cuando hablo del corazón o la Plaza Bolívar en Pereira u otros sectores en Medellín, ¿no? El barrio le termina legando una experiencia mayor. Entonces, un agradecimiento especial por la invitación, encantado de estar acá en Medellín, pocas veces vengo, pero también me traje a la familia, agradecer aquí a la familia de mi esposa en Medellín que nos acompañó, y bueno, muy contento en estas jornadas literarias. Voy a leer un fragmento de la novela para antojarlos a que hagan la lectura de ella en cuanto puedan. Dice de esta manera: esa noche, la noche en la que arrestaron a Genaro, al salir de la universidad para interrogarlo, un frío intenso congeló las entrañas de la ciudad. Sin embargo, la mole de concreto y metal no perdió su movilidad, sus rumores clandestinos, su cuchicheo de roedor nocturno, su arrastrarse como una limaña de movimientos sagaces, augurando que la realidad es una profunda distorsión de la verdad, que las máscaras son inherentes a los hombres y que, con el transcurrir del tiempo, el hábito más común de la vida es la muerte. Muchas gracias.